Paz y bendición, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes una reflexión en base a las lecturas de este cuarto domingo de Adviento. La primera lectura nos habla el profeta Miqueas ya indicando el lugar donde nacerá el Mesías, dice claramente en Belén. Recordemos que Belén, donde dice, no eres la menor entre las ciudades, porque de ti saldrá el que va a gobernar a mi pueblo de Israel. Belén quiere decir casa del pan. Fíjense cómo desde el mismo nacimiento del lugar ya está indicando la bendición de la Eucaristía. La Eucaristía como el bien de toda la iglesia se centra en la Eucaristía. Y es interesante ver cómo Miqueas dice que el Señor abandonará a su pueblo hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. ¿Qué significa esta expresión un poco extraña quizá? No quiere decir que Dios abandona a Israel como lo que podríamos entender nosotros de abandonar, como dejar solo, sino quiere decir que de el tiempo de los profetas, ya varios siglos antes de Cristo se terminó, ya no hubo profetas propiamente, como unos 3 o 4 siglos antes de que naciera Cristo. Fue un tiempo como de silencio profético, y ese silencio pues estaba preparando precisamente la venida de Cristo. Y ya surgió entonces el profeta Juan Bautista que anunció a Cristo ya en su vida pública, para que empezara su vida pública. Pero ese silencio profético que prepara el misterio de la encarnación, la presencia del Verbo entre nosotros. Y entonces, en ese sentido, podemos sacar esta idea de cómo el silencio prepara precisamente la venida del Señor en el momento de la anunciación por la encarnación y luego ya el nacimiento en Belén. Pues así nosotros en este tiempo de Adviento que nos queda, podemos el silencio, es decir, la oración, la escucha a Dios y a su palabra, como un ámbito privilegiado para que pueda el Señor pues nacer de veras en nuestros corazones. La segunda reflexión que les comparto es del Evangelio. Fíjense cómo la Santísima Virgen visita a su prima Santa Isabel, y en esta visita San Juan Bautista reconoce la presencia del Mesías, del Verbo encarnado, y salta de gusto a los 6 meses, y Santa Isabel percibe este movimiento de Juan Bautista y entonces exclama, se llena del Espíritu Santo y exclama lo que decimos en la de María, al menos en una parte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando rezamos el Santo Rosario estamos diciendo palabras que el Espíritu Santo inspiró, y estamos siendo fieles al Espíritu Santo en ese sentido. Y bueno, entonces, fíjense cómo aquí los hijos, el primero en reconocer al Verbo encarnado es San Juan, y después Santa Isabel queda santificada y también reconoce y la presencia de María como la madre, ¿verdad?, de Dios. Y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Fíjense cómo le dice clarísimamente Santa Isabel. Y entonces en este caso el hijo, que es San Juan Bautista, santifica a la madre, que es Santa Isabel, o es ocasión, más que santifica, es ocasión de que el Espíritu Santo colme a Santa Isabel. Y en el caso de la Santísima Virgen no dice que quedó llena del Espíritu, porque ella siempre estuvo llena del Espíritu, pero la Santísima Virgen recibe esta gracia en vistas al nacimiento de Cristo, y bueno, por su corazón tan humilde de la Santísima Virgen. Y entonces la idea segunda que les comparto es eso. Precisamente Santa Isabel le dice, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Es precisamente la fe. María Santísima concibe primero al Señor en la fe y luego en sus purísimas entrañas, cuando dice hágase. San Agustín dice, primero lo concibe en la fe y luego ya lo concibe, es decir, en su corazón, y luego ya lo concibe en sus purísimas entrañas. Y entonces, esto es una clara indicación de que la fe nos hace traer a Dios al corazón. La fe no solamente es algo que creemos, algo que pues después ya se cumplirá, ahorita pues ni modo. No, la fe no es así. La fe hace presente a Dios en el corazón. Y entonces, en ese sentido, es muy consoladora la fe. El que tiene fe no tiene por qué tener miedo. El que tiene una verdadera fe tiene el arma para vivir en este mundo y llegar a la vida eterna,
por supuesto acompañada siempre con la esperanza y la caridad, son las tres virtudes reinas. Y la última reflexión precisamente es, dichosa tú que has creído, le dice Santa Isabel a la Santísima Virgen, porque precisamente es lo contrario a Eva. María es la nueva Eva, pero es Eva dudó. Eva dudó y se dejó guiar por la sospecha de la serpiente y pues vino el pecado original y por supuesto también Adán. Y en cambio María, llamada nueva Eva, no dudó, ella creyó, la que ha creído. Por eso el sí de María trae al Redentor y finalmente la sanación del pecado original y la vida de la gracia para nosotros. Es la fe precisamente de María, la que ha creído, la que hace posible el misterio de la encarnación y finalmente la Navidad. Y entonces, ciertamente podemos aquí ver cómo la fe de María, el haber creído, pues hace posible la encarnación, concibe al Hijo de Dios en sus purísimas entrañas por obra del Espíritu Santo. Nosotros también cuando creemos, en ese sentido podemos hacer que Cristo nazca en otros corazones, o en una familia, o en un ambiente, o en el propio corazón. Entonces también podemos dar vida a Cristo en ese sentido, no igual que la Santísima Virgen, por supuesto, pero sí en el sentido de la iglesia, porque podemos dar a luz en el sentido espiritual a Cristo cuando nosotros creemos y esta fe se traduce en obras que finalmente hacen que otros corazones abran su corazón a Dios en la fe. Y entonces Cristo nace espiritualmente en muchos corazones, muchas almas. Por eso dice San Beda el Venerable en una reflexión, María es madre de Cristo según la carne, por supuesto, pero nosotros, al creer, podemos también dar a luz a Cristo en ese sentido, el Cristo total en la iglesia, podemos decir. Entonces, pues pidamos al Señor, ¿verdad?, que este cuarto domingo de Adviento podamos intensificar nuestra preparación para celebrar una santa Navidad próxima, ya muy próxima, porque la Navidad es Jesús y su amor que tocan las puertas de los corazones y de las familias para que le dejemos entrar este amor que nos va a dar la salvación y la paz. Y cualquier situación de sufrimiento que estemos experimentando no debe de ninguna manera ser obstáculo para el consuelo de Dios. Dios quiere llegar y consolar a todos sus hijos, a todos nosotros, y no quiere que nadie se quede fuera. No les cerremos la puerta, no les cerremos la puerta, y ojalá que podamos decir feliz Navidad y no felices fiestas. Feliz Navidad, hay que decir las cosas como son, porque sin Cristo, sin Jesús no hay Navidad y Navidad es la Natividad de Cristo. Pues que la Santísima Virgen siempre viva en sus corazones y que ella, la que ha creído, nos prepare a todos para una santa Navidad.